Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Alfredo Corel, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid y vicerrector de la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, muy buenas. Pues nada, un placer de saludarte por aquí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las vacunas, cómo se está gestionando aquí un poco en España y los tipos que hay y un poco también sobre las empresas farmacéuticas que las están produciendo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es empezar desde el principio. ¿Qué tipo de vacunas hay? Que hay, por ejemplo, con ARN y ADN, con vectores virales, basadas en proteínas y las de virus inactivadas. Ya las has dicho tú prácticamente todas. Eh, las vacunas, digamos, más clásicas son las que se basan en el uso del propio agente infeccioso, que para que no haga daño al organismo se utilizan las que se llaman inactivadas y las que se llaman atenuadas. Eh, Lógicamente, el virus tal cual no se puede introducir porque entonces produciría la enfermedad y la gente tiene que entender que una vacuna se administra para que el sistema inmunitario reaccione y se nos queden una serie de células y de moléculas circulando en memoria por si algún día tenemos la infección real. Así que es una especie de simulacro. Se entrenan nuestras defensas y luego quedan circulando. Entonces, las de microorganismo atenuado y inactivado sería el propio coronavirus. El atenuado se le van quitando, digamos, fuerza, pasándolo por distintas especies. Es un complejo, es un proceso largo y siempre queda un poco de miedo en este tipo de vacuna que una vez inoculada, el inactivado pueda volver a su forma, digamos, natural, agresiva. Así que es una de las vacunas que se aplican con más, digamos, prudencia para intentar evitar esto. Las inactivadas se les da un choque, o bien químico, o bien térmico, por ejemplo, de calor, de modo que ya lo que se inocula es un virus o una bacteria, en este caso es un virus, que no va a poder crecer nunca. Entonces tiene todas las estructuras, todas las propiedades del original, pero no se va a poder reproducir. Entonces estas serían las que se basan en el virus, digamos, tal cual, completo. Luego se utilizan otros virus. Se pueden utilizar otros virus a los que se les modifica genéticamente para introducir fragmentos del coronavirus. Y normalmente el fragmento con el que más se está trabajando es con la proteína S, que es la proteína de entrada del virus a las células. Aquí se han desarrollado o se están desarrollando más, pero sobre todo hay dos tipos de vectores para estas proteínas del coronavirus. Uno son los adenovirus, que los adenovirus son virus de los catarros, de los resfriados comunes. Los tenemos todos los años en invierno y por lo tanto nuestro cuerpo está bastante acostumbrado a ellos. Por ejemplo, basada en adenovirus está la de AstraZeneca, que se está produciendo en Inglaterra por la Universidad de Oxford. También basada en adenovirus está la del Instituto Gamaleya ruso, que se llama la Sputnik 5. Y también basada en adenovirus está una de las chinas, de las que se están ya distribuyendo en Chile, por ejemplo, por el gobierno chino. Y también de vectores vivos, pero no adenovirus, sino, por ejemplo, basados en el virus de la viruela, que es el virus Vaccinia y que es uno de los virus también más conocidos porque es el único frente al que hemos conseguido hasta el momento en la historia de la humanidad pues quitar completamente una enfermedad como es la viruela, que está completamente ya olvidada, enterrada desde el año 1980. Bueno, pues este virus se sabe que funciona muy bien nuestro sistema inmunitario frente a él, entonces hay personas que están también alterando genéticamente este virus de la viruela, introduciéndole los genes del adenovirus. Y uno de los grupos que está trabajando en este tipo de vacuna es uno de los grupos de Madrid, del CSIC, liderado por Juan García y Mariano Esteban. Están trabajando justamente en este tipo de vacunas. Así que hasta el momento te he dicho las basadas en el virus tal cual, atenuado o inactivado, las basadas en otros virus, como adenovirus y virus vaccinia. Luego estarían las que ya no son virus completos, son fragmentos.
Dentro de este grupo están las que utilizan proteínas del virus y nos inoculan estas proteínas. Y estas proteínas pueden estar bien sueltas o bien metidas en algún tipo de partícula transportadora, que suele ser lo más habitual. Hay una vacuna en este sentido que, si no me equivoco yo, se llama Novavax y que es la que está más avanzada, y lo que tiene es la proteína S, la proteína de la espiga del virus, purificada y metida en una partícula para con eso vacunarnos. Claro, la ventaja que tienen estas vacunas es que no tienen un virus completo, por lo tanto no hay ningún miedo de que dentro de nuestro organismo se vaya a producir ningún tipo de enfermedad, pero la desventaja que tienen habitualmente es que su capacidad de activar el sistema inmunitario es menor que los virus completos. Entonces, estas tienen que acompañarlas muy frecuentemente de alguna sustancia que potencie el sistema inmunitario. Estas sustancias farmacéuticamente o inmunológicamente se llaman adyuvantes, son ayudadores, potenciadores. Y lo que hay es algunas veces estos adyuvantes, estos potenciadores pueden producir algún tipo de efectos secundarios. Así que bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras. Y finalmente, dentro de la carrera de las vacunas estarían las que en vez de proteínas utilizan material genético. Material genético hay dos tipos en la naturaleza, que es el ADN y el ARN. El ADN es, por ejemplo, como tenemos en nuestras células guardados la información de nuestros genes, y el ARN también lo tenemos en el hombre, por ejemplo, pero es un material genético ya, digamos, procesado. El ADN es el material puro, bruto, está todo, todas las instrucciones de todo, y en el ARN está ya medianamente procesado y son las instrucciones finales. Pues bien, con ADN se puede vacunar y de hecho hay vacunas en construcción. Son unas estructuras de un ADN circular que se inserta en nuestras células y produce dentro de nuestras células ARN. Así que estas están en desarrollo, pero todavía no hay ninguna en uso, porque las que sí que han llegado, y han sido en este caso las primeras en llegar al mercado, son las que utilizan ya directamente el ARN. ¿Qué ventaja tiene usar uno u otro? Pues las del ADN son más estables, porque seguro que todos habéis escuchado que las de ARN son tan inestables que hay que congelarlas y conservarlas a unas temperaturas difíciles. Para mejorar en parte esta inestabilidad de la molécula de ARN, de hecho, se las envuelven en unas partículas que suelen ser lípidos, suelen ser grasas, y también habréis escuchado que lo llaman nanopartículas. En el fondo es como encapsular, como si metiéramos el ARN en una cápsula de estas que nos tomamos, pues igual, microscópica, pero metemos el ARN en un envoltorio para que esté un poquito más estable. Así que las de ADN son más estables, pero están tardando un poco más en llegar. Las de ARN son más inestables. Ha habido que modificar ese ARN, por eso se llama ARN modificado, y de ahí viene el nombre de Moderna, Modified RNA, ModRNA, o sea que ese es el nombre de una de las compañías. Y hay que modificarle porque si no, esta estructura puede hacer daño a nuestro organismo. Producía una respuesta inmunitaria muy fuerte frente a él. Entonces se modificó para que se redujera esta respuesta. Se lleva trabajando en esto 40 años. Es decir, que la gente que dice, no, es que las vacunas se las han inventado en 2020, no. Esto se lleva trabajando, es un proceso que lleva muchos años trabajando para llegar a este hito histórico de producir una vacuna de RNA. Sí. Dime. ¿Cuál es la más Con esto Sí. acabado un poco el repaso general de todos los tipos de vacunas. Claro, te quería decir, ¿cuál es la más efectiva de todos estos tipos que hay que me has comentado? Bueno, para cada enfermedad, tenemos que saber que las de adenovirus, por ejemplo, y las de RNA, es la primera vez que se están utilizando en la historia. En otras vacunas previas no se habían utilizado, se habían usado o normalmente o virus inactivados, o virus atenuados, o proteínas. No se habían utilizado estas estructuras con adenovirus o con RNA o DNA, no se han utilizado hasta ahora. O sea, esto ha sido una revolución en el campo de la biotecnología aplicada a la medicina directamente, porque todos estos productos estaban estudiando desde hace muchos años, pero ahora es cuando se ha visto una necesidad de utilizarlo de un día para el siguiente. Entonces, efectividad de las que se han acabado los ensayos, pues parece claro que las que han resultado más eficaces son las de ARN,
que han tenido un 94 y un 95% de eficacia, al menos en los ensayos clínicos. Siempre cuando se pasan a utilizar en todo el mundo, esto baja un poco. Porque claro, en un ensayo clínico tienes a todo el mundo muy controlado, sabes cuándo le toca la dosis, pero cuando ya empiezas a vacunar a millones de personas, pues habrá gente que desaparece, que no se vacuna la segunda vez, que no se vacuna en el plazo. Entonces, bueno, las eficacias ahí pueden alterarse un poco. Entonces, de momento tenemos para las de ARN 94-95%, para las de adenovirus que sabemos que son la rusa, la Sputnik y la de AstraZeneca, sabemos que están entre el 89 y el 92%, un poco menos, pero muy buena eficacia. Una vacuna eficaz por encima de un 60% ya se puede utilizar. Entonces, estas son extremadamente eficaces, las que han salido de momento. Parece que están funcionando todas muy bien. Me has comentado que ha habido una revolución y que la necesidad del COVID ha hecho que se aceleren los procesos y el año pasado se hablaba de que se iba a tardar más en sacar las vacunas. ¿Ha sido el simple hecho de invertir más económicamente que hayan acelerado todo este proceso o hay más que han hecho que esto se trabaje más rápido? Yo creo que es el acúmulo de una serie de circunstancias. Una es esa, sin duda. Se Mm. ha invertido mucho más dinero en el desarrollo de esta vacuna que en ningún otro producto, probablemente en la historia. Y eso sin duda marca una diferencia. Pero hay otra diferencia también muy importante y es que ha habido una colaboración internacional que tampoco ha existido previamente. Los científicos somos muy dados a no comunicar tus resultados hasta que no son definitivos. Cuando ya tienes todo acabado para que nadie te lo copie, es Mm. cuando lo comunicas, lo que has hecho y cómo lo has hecho. En el COVID no ha sido así, se ha roto un poco esta forma de trabajar y se han empezado a comunicar los resultados desde el primer momento, lo que ha permitido colaboración internacional que no ha existido para otras enfermedades. Esto segundo, y una tercera cuestión que yo creo que también ha ayudado a que se hagan tan rápido es que las entidades que tienen que dar el permiso final, como es la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Americana del Medicamento, estas entidades han flexibilizado los plazos, han permitido, por ejemplo, que en los ensayos clínicos se combinen algunas fases sin que se pierda la seguridad, pero han permitido combinación de fases. Y también otra cosa que tiene que ser la gente consciente, cuando en un medicamento normal se entregan unos resultados, pues igual estas comisiones se toman 3 o 4 meses para estudiarlo con calma, para verlo y repasarlo. Ahora no, ahora se han estudiado en las siguientes 24 o 48 horas y además se han estudiado en público, en abierto, a través de Internet. Se han visto las reuniones con las farmacéuticas en las que les pedían cuenta de los resultados, o sea que ha sido todo más ágil. En la parte burocrática se ha aligerado mucho. Si juntamos todo, pues se puede explicar. Y luego también importante que las vacunas de ARN no es la primera vez que se producen, aunque es la primera vez que se inoculan, se administran, ya se habían diseñado vacunas de este tipo para el SARS primero, el que se produjo en el 2003. Así que como se estaba investigando en esto, fíjate, 17 años ha habido de tiempo para investigar en estas vacunas, se habían perfeccionado ya mucho, con lo cual ha sido adaptar lo que había para el SARS-1 para el SARS-CoV-2 y se ha hecho en cuestión de muy pocos meses. También te quería preguntar, porque siempre hablamos de empresas farmacéuticas externas a España y con la cantidad de profesionales que contamos aquí, no se habla de muchos de los proyectos que se llevan a cabo aquí y si también crees que la inversión económica aquí no ha sido como se ha dotado en otros países a otras empresas que forman parte de ese país. No, está claro que la inversión económica en España ha sido mucho menor. Tenemos una inversión en investigación y desarrollo más baja que otros países y en Europa sabemos que estamos en el pelotón de cola, no somos de los mejores. Esto es uno de los problemas. Y, por ejemplo, con uno de los investigadores de vacunas que sí que he hablado, que es Juan García, del CSIC, bueno, pues ellos tenían una ayuda del propio Instituto de Salud Carlos III que era inferior a un millón de euros. Claro, cuando tú ves que, por ejemplo, la de Pfizer o la de Moderna han tenido cientos de miles de millones de dólares, pues claro, perdón, 1.000 millones de dólares, que esa es la comparación, 1.000 millones de dólares frente a menos de 1 millón de euros, bueno, pues ahí estamos, ese es el asunto. Luego también todas las vacunas, antes de pasar a la fase de producción y de inoculación en personas, tienen que probarse en 2 tipos de animales.
Y normalmente un animal de los que se prueba es el ratón o hámster, pero el segundo animal tiene que ser un animal más próximo, más parecido al hombre, y esto nos lleva a macacos habitualmente. Entonces, en España no hay ningún centro de experimentación con macacos, por lo tanto, pues aquí estamos dependientes de colaboraciones con otros laboratorios extranjeros. Y finalmente, para la producción a gran escala, pues hace falta un grupo farmacéutico fuerte, que los tenemos en España, pero que, bueno, pues ahora hay alguno que ha hecho pactos con las distintas vacunas en desarrollo, y de hecho BioNTech, la famosa que trabaja con Pfizer, se ha interesado por una de las vacunas españolas, que es la de enjuanes, que esta está basada en un RNA completo del virus. No es un trocito solo como las de Moderna y Pfizer, que es pues, solo para la proteína S, sino es un RNA completo del virus, modificado para que no infecte células. Se mete en la célula y se traduce a proteínas, pero no infecta más células. Entonces, bueno, se tiene mucha fe en que este tipo de vacunas, tanto la de Mariano Esteban como la de Juanes, que van frente al virus completo, sean más, digamos, más activadoras del sistema inmunitario que otras. A lo mejor consiguen una inmunización mucho más larga, más eficaz. Pero bueno, van a ser las últimas, no las últimas, pero no van a estar en el pelotón de las primeras en llegar porque son más complejas, y también por esto que estamos hablando, porque en España nos ha falta un poco de inversión y de tejido. Esto por mucho que se invierta ahora, que también se podía haber invertido más, nuestro tejido de biotecnología pues es un poquito corto comparado con el de otros países. ¿Cómo estás viendo el ritmo de vacunación que se está llevando en este país? Lento respecto a las previsiones que se tenía. Bueno, pues de momento está siendo lento, pero es verdad que si fuera más rápido tampoco tendríamos vacunas que poner, porque han llegado menos dosis de las que estábamos esperando. Yo creo que en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales y habrá que pensar en cómo vacunar un poco más rápido. También hay un problema, y es que la primera vacuna que ha llegado, que es la de Pfizer, de la que hemos tenido más unidades, Sí. es la más complicada logísticamente, porque es la que se tiene que conservar a menos 80 grados. Una vez preparado el vial dura muy pocos días. Entonces, esto complica y no se está poniendo en centros de salud. Son grupos de enfermeras, enfermeros que están visitando a los propios profesionales sanitarios en los hospitales, o se está haciendo también en las residencias de ancianos, que son los primeros grupos en los que se han administrado estas vacunas. Cuando lleguen otras vacunas que se puedan conservar a temperaturas más normales, como temperaturas de nevera, pues entonces ya podrá llegar la vacunación a los centros de salud. Pero aún así, será un sistema que se quede corto, porque el personal sanitario está exhausto, las plantillas son las que hay y están atendiendo a todo. O sea, ahora mismo están con los que están con COVID, con la vacunación de la gripe, si ahora metemos la vacunación de COVID, y luego, por supuesto, pues están todas las patologías crónicas no COVID, que van a ser también, están sufriendo ya los efectos colaterales del COVID, porque bueno, pues el cáncer, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, ya estamos viendo en las noticias que está habiendo fallos porque no hay la atención suficiente. Entonces, en cualquier caso, hay que cambiar un poco la estrategia de vacunación. Ya estamos viendo que países vacunan en el coche, en grandes estadios. O sea, hay que buscar sitios más amplios y más personal para vacunar. Y bueno, pues aquí hay más profesionales de la salud, como son, por ejemplo, pues todos los dentistas, todos los farmacéuticos. Hay otros profesionales sanitarios a los que igual hay que involucrar en este procedimiento de vacunación masivo. Pero bueno, primero tenemos que tener las dosis, que parece que ya se va a desatascar y van a empezar a volver a llegar de Pfizer y van a empezar a llegar las de AstraZeneca en pocos días. Como tú has dicho, lo más importante son las dosis y también te quería preguntar, desde que se aplica la vacuna, ¿cuántos días más o menos tienen que dejarse pasar hasta que causa efecto o logra proteger a la persona? Bueno, aquí cada vacuna puede ir cambiando un poco, pero en general, todas las que sean de 2 dosis, hay que esperar al menos entre 7 y 10 días de la segunda dosis para estar completamente seguro de que está inmunizado. Y cuidado, porque estar inmunizado no significa no estar en contacto con el virus, significa que no voy a tener la enfermedad o no la voy a tener de un modo grave.
porque ya tengo defensas que las tengo preparadas. Es lo que te decía con la vacuna. Hacemos el simulacro, dejo en mi sangre defensas preparadas, de modo que si llega la infección puedo contestar muy rápido. Entonces no vamos a tener infecciones muy graves, pero sí que una persona inmunizada puede tener contacto con el virus y tener un poco de virus en sus vías respiratorias, es decir, que puede transmitirlo. Así que, de momento, hasta que no haya grandes cantidades de la población vacunada, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de precaución e higiene, el uso de mascarillas, lavado de manos, distancia con las personas y ventilación de interiores. Todo esto hay que seguirlo cuidando muchísimo. No estamos en situación de relajarnos todavía a pesar de que estemos vacunados. Sí. La inmunidad que has dicho, ¿cuánta durabilidad en meses puede tener? O también depende también del tipo de vacuna, ¿no? Pues estamos todavía pendientes de saberlo, pero la inmunidad, por ejemplo, que se consigue con la infección, cuando una persona se contagia, de momento se ha estimado que dura como mínimo 8 meses. No porque no dure más, sino porque no ha habido más meses para saberlo y para estudiarlo. Y la inmunidad que producen las vacunas, de momento, las de RNA, que son las que más se sabe, duran entre 4 y 5 meses, pero por lo mismo, porque no han pasado más meses. Según vayan pasando meses y se vayan estudiando personas, yo creo que va a ir subiendo este plazo, este tiempo. A otros coronavirus la inmunidad pues, ha llegado a dar entre 1 y 2 años para unos, y para otros, como el SARS-1, hay personas que 17 años después tienen inmunidad. Entonces, bueno, pues hay que irlo viendo. Por eso es importante no bajar las defensas a pesar de estar vacunado, porque igual duran 6 meses y a partir de ahí volvemos a tenernos que vacunar, igual duran un año. Tenemos que estar un poco precavidos, una precaución. Aquí lo que importa es tomar medidas de precaución. Entonces, de momento, 8 meses para la infección natural, 4 o 5 meses para las vacunas, pero con casi toda probabilidad será más tiempo para ambas situaciones. Y mis dos últimas preguntas, una es, se habla mucho de las vacunas, pero ¿por qué no se habla tanto de algún fármaco que también pueda ayudar a controlar el virus o a también que te proteja sobre él o te cure? Bueno, porque se ha centrado mucho la presión mediática y social en el tema de las vacunas, porque siempre es mejor prevenir que curar. Pero hay desarrollos en marcha importantes también para tratamientos, porque hay gente que a pesar de que se vacune se va a contagiar y hay gente que a lo mejor no se vacuna y se contagia. Entonces tenemos que tener también fármacos para tratar a personas que estén contagiadas. Y hay desarrollos importantes y además españoles. Hay dos empresas, una es una empresa de Barcelona, Grifols, que está preparando un concentrado de anticuerpos de personas que han superado la enfermedad, esto que llaman el plasma de convalecientes y que ya se ha utilizado en algunos casos. Se puede mejorar y cogiendo muchas personas convalecientes se juntan todos sus anticuerpos, se purifican solo los anticuerpos frente a este virus y eso es un suero anti-SARS-CoV-2. Eso es, para que entienda todo el mundo, como cuando te pinchas un pie, por ejemplo, andando por el campo y tienes sospecha de que ese hierro o esa astilla esté mal y pueda tener el tétanos. Dices, bueno, pues como no estoy seguro de mi inmunización con el tétanos, me voy a poner la gammaglobulina, el suero antitetánico. Eso de modo inmediato te da inmunidad de protección frente al tétanos. Bueno, pues esto es lo mismo. Si yo me infecto, me pueden poner la gammaglobulina anti-SARS-CoV-2 y de modo inmediato detiene mi infección. O sea, dejaría detenido el proceso de la enfermedad y no pasaríamos a situaciones peores. Hay que ver primero que todo esto funcione. Están en fase 3 del ensayo clínico y tienen muy buenas perspectivas. Y la otra opción, que también seguro que alguien habrá escuchado, es un fármaco frente a tumores de otra empresa española, Farmamar, y las fases previas en laboratorio en ratones es que tienen un 100% de efectividad para detener el SARS-CoV-2 y además en cualquier caso es como mínimo 10 veces más potente que cualquier otros antivirales de los que se han estudiado hasta el momento, como el Remdesivir, que ha sido un poco, bueno, pues fue una joya y se ha desinflado Sí. porque se ha visto que no funciona muy bien. Bueno, pues como mínimo 10 veces más potente que este fármaco y en ratones es eficaz en el 100%. Entonces ahora hay que empezar a hacer los ensayos en humanos. Se está haciendo en España con distintos hospitales y bueno, pues esto es otra
otra opción. Y luego hay fármacos antiguos a los que se les ha visto cierta utilidad, como por ejemplo uno que se utiliza para la gota. Bueno, pues hay un ensayo internacional por distintos países en el que también está participando España y se está viendo que, bueno, que tiene utilidad también para detener la progresión. Es decir, que sí que hay cosas en marcha, pero tienen quizá menos atención mediática en este momento porque están acaparando todos Claro. los medios las vacunas. Pero hay que juntar las dos cosas. Hay que prevenir con las vacunas y a las personas que se contagien hay que curarles con estos fármacos. Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿crees que en verano tendremos cierta normalidad o esto va a seguir por el mal camino? Bueno, a mí me parece bastante difícil que tengamos en verano normalidad. Lo que sí es posible que en verano empezamos a ver las cosas un poquito más optimistas. Todo dependerá del porcentaje de población que esté inmunizada. Y, hombre, lo deseable es que estemos el 70% inmunizado para detener la transmisión de la enfermedad. Pero yo veo que es complicado que de aquí al verano haya tanta gente inmunizada. Me parece más sencillo a final de año. Así que quizá para el verano, si vemos que la vacuna está funcionando y somos un poco más optimistas, bueno, pues también habrá que ir convenciendo a todo el mundo de que se vacune porque hay gente con ciertas reticencias. Y yo no pondría plazos. No bajar la guardia porque además tenemos nuevas variantes a la vuelta de la esquina, que de momento nuestras defensas están siendo válidas, pero puede llegar un momento en el que no. Así que hay que estar muy expectantes, muy alertas, muy vigilantes. Y en cuanto a la ciudadanía, pues bueno, pues protegerse cada uno lo más posible y a toda la gente a la que quiere. Y luego, pues vacunarse en cuanto nuestros grupos nos toque y nos podamos vacunar. Yo creo que con estas dos cosas afrontaremos un verano un poquito más esperanzador. Yo no diría normal en el sentido de lo que entendemos por normalidad todavía. Sí, como has dicho, lo más importante es no bajar la guardia, que el virus está ahí. Y bueno, y agradecerte que un gran profesional como tú hayas colaborado conmigo. Muchísimas gracias. Has sido muy amable. Espero que tengas muchísima suerte como que sigas como hasta ahora. Y mucha salud, sobre todo en este momento. Muchas gracias, Alberto, para ti, para toda la gente que te sigue y que te ve y para todo el mundo, mucha responsabilidad, mucha calma y mucha inmunidad. En este momento todos perdemos un poco los nervios, esto produce muchísima ansiedad. Hay que intentar relajarse y bueno, intentar convivir con esto de otra manera y nada, pues mucha inmunidad para todos. Muchas gracias. Pues lo dicho, muchas gracias y un abrazo enorme. Hasta luego, Adiós. Alberto.